¿Qué tal amigos de Jugada Prefabricada? Los saluda con gusto Sebastián Díaz para lanzarnos vía telefónica hasta Navolato, Sinaloa para platicar con Briseida Costa Valareso, subcampeona olímpica juvenil del 2010, subcampeona mundial del 2013, 3 veces medallista en campeonatos panamericanos, 2 veces medallista centroamericana, 4 veces medallista en Grand Prix, ganadora de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, de la medalla de bronce durante el pasado Mundial de Manchester y quien hace casi un mes consiguió una plaza olímpica más para los Juegos Olímpicos de Tokio. Briseida, un placer saludarte, gracias por atender la llamada. Hola, buenas tardes, mucho gusto, gracias a ti por comunicarte conmigo. Briseida, antes de entrarle de lleno al ámbito deportivo y a tu carrera, cuéntame cómo viviste tu infancia en Navolato, qué ritmo de vida llevabas. Bueno, pues yo recuerdo mucho el haber siempre sido una niña que hacía deporte, pero también que jugaba mucho con sus hermanos y con sus primos. Tengo muy bonitos recuerdos, obviamente siempre rodeada de la gente que quiero. Creo que una de las cosas que yo más agradezco en esta vida es mi familia, tanto la más cercana como la que fui adquiriendo con el paso de los años. Navolato siempre fue un pueblo muy tranquilo, muy bonito, donde se come de maravilla y que guarda un gran lugar en mi corazón. Ahora, tu acercamiento al deporte se remonta cuando tenías 7 años. Has dicho que tú iniciaste por cumplir con una de las dos reglas familiares que tenían en casa, sacar buenas calificaciones y la otra era practicar algún deporte. ¿Este primer acercamiento al tatami fue querer compartir la misma actividad que tu familia o por cumplir la otra regla familiar? La realidad es que era por cumplir una de las reglas, ¿no? Porque pues al fin y al cabo es Navolato donde pues hay más deportes, pero pues era uno donde pues mis primos estaban involucrados, mis hermanos estaban involucrados y pues era una manera de pasar más tiempo, ¿no? También juntos. Sabiendo que José Acosta Ríos, tu señor padre, quien por años practicó este deporte, fue quien te indujo al taekwondo, ¿qué tanto te facilitó tus primeros años en el taekwondo a tan de corta edad? ¿Facilitar en qué aspecto? De que se te hiciera un poco más ligera o un poco más tal vez divertida la manera de acercarte al deporte. Pues fíjate que para mí el taekwondo desde el principio siempre fue como más como una disciplina, ¿sabes? O sea, sí era muy recreativo, sí era todo, pero mi papá, siendo mi profesor, él siempre predicó con la regla de que para que yo pueda como dar unas correcciones así, tengo que dar el ejemplo con las personas que más cercanas son a mí y obviamente él era un poco más riguroso exigente con nosotros, ¿no? Sí, nosotros teníamos que hacerlo bien, teníamos que prestar más atención que los demás y pues la realidad es que yo creo que eso me formó, obviamente. Fíjate que ahora recordándolo yo creo que ya lo veo como más una parte de la rutina, era algo que se tenía que hacer, era el profesor, ¿no? El que Claro. estaba ahí porque al final y al cabo el papá nunca estuvo en el área. ¿Tienes algún recuerdo en específico de alguna experiencia que te haya hecho sentir segura 100% que debías de ser taekwondoín? No sé si serte con él, obviamente todo influyó, ¿no? El ir saliendo, el ir conociendo, el ver que mis primos consiguieron medallas nacionales y todo, y pues que yo no había podido conseguirlo. Pero un recuerdo que yo creo que me va a marcar toda la vida y siempre lo voy a comentar, es una vez estábamos haciendo un tipo de abdominales que haces como abdominales, sentadillas y te paras, y eso a mí me costaba muchísimo trabajo. Siempre he tenido que trabajar para que los ejercicios me salgan, ¿no? Nada me ha salido de forma natural, es muy raro. Entonces yo recuerdo mucho que ya no podía y ya no quería tampoco y no podía y llega mi papá en eso, mi entrenador, y me empieza a jalar y me levanta y me dijo así como de quiero que sepas que no estás sola y que nunca vas a estar sola y que lo vamos a hacer juntos, y como que en ese momento algo hizo clic en mí, ¿sabes? Entonces podemos decir que tanto era riguroso en la disciplina pero también tenía este lado cariñoso. Pues el lado cariñoso siempre lo ha tenido, ¿no? Más bien demostró que su amor era incondicional y que la manera de demostrarme que el amor era incondicional era siendo así conmigo, ¿sabes? O sea, estando ahí a mi lado así cuando aún yo no pudiera, y es la misma manera en la que es mi mamá, ¿no? Ellos siempre me han mostrado que van a estar ahí para mí y van a vivir mis sueños como si fueran suyos, pero que al final del día las cosas llegan hasta donde yo quiera. Ahora, del lado académico, en tu trayectoria académica, tú eres estudiante de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la UAS. Estudias la licenciatura de Psicología en línea. Sí, así es. ¿Por qué psicología y cómo has combinado tus estudios a la par de tu carrera como deportista? ¿Piensas ejercerla en algún futuro? Sí, yo quisiera ser psicóloga del deporte. Creo que es algo que influye muchísimo en el rendimiento del deportista. Es algo que muchas veces, ahora ya se ve más, ahora ya es más aceptado eso, ahora no es tan raro que un deportista trabaje uno a uno con un psicólogo, pero creo que es uno de los
aspectos que a mí en previas Justos Olímpicas me hizo falta ver, ¿sabes? Y me hizo falta saber. Hasta que yo empecé a trabajar con ellos fue cuando dije yo, bueno, esto es algo en lo que yo puedo ayudar y es algo que a mí nadie me va a contar de ninguno de los dos lados. Siendo estudiante de la UAS, taekwondo es uno de los deportes fuertes para la universidad. ¿Qué tanto potencial le ves al taekwondo en tu universidad y cómo calificas el apoyo que les ha brindado estos años tanto en universidades y en competencias nacionales? Desde mi perspectiva, yo creo que la UAS ha apoyado bastante al taekwondo. Obviamente siempre hay oportunidad de mejora, siempre se va a necesitar invertir para poder estar, ¿cómo se llama?, en lo más alto. No es algo difícil. Creo que tanto mi papá siendo entrenador de la Universidad Autónoma como Joaquín Rojo han estado haciendo un trabajo por envolver más a los chavos, ¿no? Creo que es algo que es importante y que hay mucha gente, sobre todo ahorita a mí ya no me toca verlos, pero conozco a varios chavos de los que están como proyectos para la universidad y creo que hay muy buen nivel. Hay muy buen nivel entre los chavos. Ahora, también, aparte de ser taekwondoín, de estudiar psicología, también eres parte del ejército mexicano, eres cabo auxiliar. ¿En qué momento de tu carrera? Ya soy sargento, ya después de Panamericanos nos dieron otro ascenso. ¿En qué momento con tu carrera deportiva combinaste esta parte del ejército mexicano? ¿Y cuál fue tu principal motivación para hacerlo? Yo recuerdo que cuando tenía 18 quise entrar al ejército. Obviamente el entrar al ejército mexicano, como para hacerlo, es un procedimiento riguroso, ¿no? Y pues hay pocas plazas para ciertas y cuales, ¿no? Esa vez no pude completar el papeleo y así. Y como un año y medio después se acerca la jefa Leti conmigo y me dice, oye, ¿quieres ser parte del ejército? Y yo, claro que sí. Me dijo, bueno, pues empieza a buscar tu papeleo, porque una cosa es cuando ellos te buscan, pero otra cosa es terminar pues todo el proceso largo, ¿no? Claro. Porque son exámenes médicos, exámenes físicos, exámenes psicológicos, que huelle aquí, que huelle allá. Y como un año y medio después fue cuando pude llegar. A mí me interesa mucho. Yo creo que es una manera de poderle dar a México otra representación también, porque al fin y al cabo para eso lo hacemos, ¿no? Y entonces cuando llegue un punto donde pienses en el retiro, ¿dónde vas a pensar posicionarte? ¿Como psicóloga o dentro del ejército? Fíjese que es una cosa muy interesante porque yo creo que se pueden combinar las dos, porque al fin y al cabo los soldados siguen. La CEFID está haciendo un grupo de atletas de alto rendimiento que representan a México, ¿no? La tarea que tenemos asignada es prepararnos lo mejor posible para poder estar ahí, y pues hay vacantes. En el ejército también hay psicólogos y hay no todo lo necesario que debería, ¿sabes? Entonces yo creo que puede ser ahí una oportunidad para mí. Bien, ahora sí entrándole lleno a tu carrera, digamos en 2010 tuviste un gran logro que fue durante los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud, donde conseguiste la medalla de plata, y luego en el 2013 consigues la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Puebla a tan solo 19 años de edad. En el caso específico de Puebla, ¿cómo manejaste la presión? Porque por un lado tenías un punto a favor, que estabas en casa, en territorio nacional, pero quizá la presión era aún mayor de sacar un buen resultado ante tu gente. Fíjate que una cosa muy chistosa es que dicen por ahí bendita inocencia, ¿no? Cuando tienes 18, 19, 20 años, tú te quieres comer el mundo, ¿no? Sin importar lo que esté enfrente de ti. Entonces yo creo que yo no era consciente de todas las expectativas. Que yo lo que sabía es que yo quería ser medallista mundial y que era algo muy importante para mí, porque yo sentía que Singapur me había consolidado como juvenil, pero yo no sentía que me había consolidado como adulto todavía. Entonces me imagino que había presión, me imagino que había expectativa,